Estamos comunicados con nuestro primer entrevistado, con Orestes Galeano. Orestes es director del Instituto de Salud y Seguridad de ATE. Hola. Hola, sí, Beto, estás en el aire. Hola, buenas noches. Sí, se corta un poco. Se corta un poco. Ramiro, todo tuyo. Está Beto Galeano en el aire. Hola, Carlos, Hola. ¿me escucho bien? A Ramiro no lo escucho. Hola, Orestes, ¿cómo te va? Bueno, Hola, estamos acá con un poquito una gran discusión pública que se ha dado con el dengue y el coronavirus acerca de el origen profesional o no que pudieran tener. Contanos un poquito qué piensan ustedes y cómo se posicionan frente a este, digamos, conflicto o discusión o debate social que se está dando en estos momentos. Bueno, en principio nosotros ya hemos presentado al día de hoy 3 notas. Las primeras 2 se las presentamos a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y al Ministro de Trabajo de la Nación, donde planteamos que tanto dengue como coronavirus son enfermedades de origen profesional, en particular el coronavirus, porque hay trabajadores esenciales o dedicados a tareas esenciales que tienen que seguir trabajando, y dentro de esos trabajadores esenciales hay algunos que trabajan directamente con la enfermedad, como los trabajadores que atienden hospitales, unidades sanitarias, todos los trabajadores del sector de la sanidad argentina, pero también están en esa línea aquellos que atienden supermercados, que atienden público, que tienen que viajar, mientras otros podemos estar en nuestras casas guardándonos un poco más del peligro, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro lado, el tema del dengue tiene que ver con que hay trabajos que están directamente ligados en las áreas forestales o en la parte urbana, los trabajadores municipales que cortan pastos y hacen tareas en la vía pública. Está muy cerca de donde hay mosquitos, estamos en una zona llena de mosquitos, y hay casos en Capital, en Gran Buenos Aires, hay un montón de casos, y además cuando un empleador no realiza las medidas de prevención en cuanto al dengue, en realidad está sometiendo a un riesgo extra a los trabajadores. Si no pone mosquiteros en lugares de trabajo, si no hace descacharramientos, si no cortan el pasto, etcétera, está sometiendo a sus trabajadores, así sea una metalúrgica, a las posibilidades que se contagie dengue, ¿no? Esas son las 2 razones para las cuales tanto dengue como coronavirus nos parece que son enfermedades profesionales. Y además hoy, en una carta abierta que nuestro sindicato junto con la FESPROCE, la CTA Autónoma, ha enviado una carta abierta al presidente porque no recibimos todavía respuesta, pidiéndole justamente en el caso particular del Día de la Salud que para los trabajadores de la salud, en principio, declare al coronavirus como enfermedad profesional. Beto, esta pandemia trajo en tela de juicio un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, ¿no? Hay un artículo que yo leí que está en la página de ATE, donde ustedes hacen un análisis sobre el presentismo como enfermedad, ¿no es cierto?, ¿no? Estas presiones que sufre el trabajador por no perder una moneda, de tener que ir a trabajar enfermo para no perder el presentismo o la puntualidad, ¿no? ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, en ese mismo artículo vas a encontrar que un trabajo hecho por Aseguradora de Riesgo de Trabajo, una sociedad entre varias de Latinoamérica, con lo cual descartemos que es una visión de los trabajadores, una visión de la empresa, demuestran que le termina saliendo más caro a las empresas cuando los trabajadores van a trabajar enfermos, porque terminan contagiando a sus compañeros. Lo más común, en el invierno, la influenza, la gripe, vos vas a trabajar engripado, enfermo, y terminás contagiando a tus compañeros irremediablemente. Por lo tanto, en vez de una persona estar parte enfermo, terminamos el 70% de compartimos un lugar de trabajo y terminamos estando parte enfermo. Eso termina saliendo más caro en términos concretos. Pero a veces, viste, esto de creer que tener el látigo en la mano puede hacer que la gente produzca más, que se siente presionada, poner los presentismos para ir a trabajar enfermo, termina siendo contraproducente, aún para los propios intereses económicos de los empleadores, no solamente para la salud de los trabajadores.
Sí, Beto, te hago una consulta. ¿Qué significa el coronavirus? No se escucha, Tape. Bueno, Sí, creo ahí. que, a ver si puedo interpretar lo que te intentaba decir Jero. Él se refería al coronavirus respecto a cómo se interpreta como enfermedad profesional, cómo se aplica el criterio. Creo que eso es lo que intentaba decir Jero. Ah, muy bien, sí. Bueno, ¿Qué significaría primero, concretamente? bueno, para que tengas primero un pequeño 30 segundos de un contexto. La Organización Internacional de Trabajo viene denunciando que antes de la pandemia esta del coronavirus hay una pandemia mundial contra los trabajadores. Allá por el 2003 hablaba de 2.200.000 muertes a nivel mundial de trabajadores por año. Hoy esa cifra, el año pasado, la OIT el 28 de diciembre dijo que ascendía a 2.870.000 trabajadores en el mundo que se estaban muriendo por causas vinculadas al trabajo. Y el promedio mundial dice que el 14% son de accidentes de trabajo. El 86% tiene que ver con enfermedades contraídas por las malas condiciones de trabajo. En nuestro país, lo que gastan las ART para atender enfermedades profesionales, de todo lo que gastan en prestaciones médicas, es el 1,5%. Es decir, para nuestro sistema la enfermedad profesional no existe, nadie se enferma en el lugar de trabajo. Pero como si eso fuera poco, en el 2019 hubo cerca de 80.000 denuncias por enfermedades de origen laboral, de un total de casi 600.000. De esos 80.000, el 67%, más de 54.000, fueron rechazadas por las aseguradoras de riesgo del trabajo. Claro. Así funciona el sistema en Argentina. Primera cosa importante. Después, las CRT han sacado un comunicado donde dice que se harán cargo de acuerdo a procedimientos habituales. ¿Qué significa eso? Que vos sos un enfermero, un médico, un kinesiólogo, alguien que hace la limpieza en un hospital y contraes coronavirus, que estás todo el día laburando con el coronavirus ahí, en un hospital en medio de la pandemia. Claro. Sin embargo, vos vas a tener que demostrar que adquiriste el coronavirus en tu lugar de trabajo y no que te lo contagiaste en la calle, en tu casa, mientras viajabas, con lo cual es imposible hacer eso en medio de una pandemia. Imposible. Claro. Bueno, ese es el procedimiento habitual que dice que van a respetar. De otra manera, si el coronavirus es declarada enfermedad profesional, tiene que haber un reconocimiento automático. Se declara el COVID-19 enfermedad profesional, que el coronavirus es el agente contaminante y tienen que describir todos los lugares de trabajo a los cuales se reconoce. Esa es la manera que se atiendan directamente, el sistema tenga que reconocer en forma inmediata a cada trabajador que pueda llegar a enfermarse. Para que tengas una idea de qué estamos hablando, en los países centrales, el 10% de los trabajadores de salud se ha infectado con COVID-19, padece la enfermedad. Y cerca del 25% está en cuarentena. Para que veas el riesgo real que tienen los trabajadores de salud. Ni siquiera hablemos de lugares muy precarios como Ecuador, donde de los casos comprobados, el 40% son trabajadores de salud. Claro. Esa es la importancia de reconocer al coronavirus como enfermedad profesional. Y eso implica, obviamente, que las aseguradoras se hagan cargo de los gastos de tratamiento médico, de traslados y en caso de quedar alguna incapacidad, de indemnizarlo. Y además, obviamente, los gastos, después del día 11, los gastos del salario lo tienen que pagar las ART y no los empleadores. Claro. Oreste, te habla Ramiro. Mil disculpas por el tema de la forma en que estamos transmitiendo, pero estamos cada uno en casa cumpliendo, digamos, la cuarentena y se nos dificulta un poquito porque estamos incluso en provincias diferentes. Te quería preguntar, ¿cómo ven ustedes la recepción a la petición esta que están haciendo de que sea reconocida como enfermedad profesional tanto el padecimiento del dengue como del coronavirus en los diferentes estamentos, como Superintendencia de Riesgo del Trabajo, el Poder Legislativo, hablado
A ver, Hola. ¿qué están opinando de este tema? Mira, el organismo encargado de hacerlo es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Nosotros decidimos hacer al mismo tiempo la presentación al Ministerio de Trabajo y pedimos que el Ministerio de Trabajo instruya a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. ¿Por qué hicimos eso? Y porque el mismo superintendente y gran parte de los funcionarios jerárquicos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo los ha nombrado Macri. Y claramente Claro. Han tenido una política de cuidar las ganancias de las aseguradoras del riesgo del trabajo. Lo único que han hecho en todos estos años es sacar una modificación donde la gente tiene que ir, pasar por la comisión médica antes de hacer juicios si es que decide hacerlo. Eso es simplemente para dilatar la solución a las personas. Y no quiere decir que nosotros como sindicatos recomendemos directamente hacer juicio ante un problema. Siempre nosotros recomendamos, antes incluso de esa ley, hacer el trámite ante la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Y si no está satisfecho, sí, hacer un juicio laboral. Pero eso lo ha hecho en forma obligatoria para justamente cuidar lo que han venido a cuidar y siguen cuidando, que son las ganancias de las aseguradoras de riesgo del trabajo, cuyos dueños mayoritarios son los bancos. Sí, Está Orestes, claro, está claro el poder que tienen, ¿nos quedó ¿no? claro ese tema? Seguí, Ramiro. Hola, Orestes, ¿nos Para ir escuchás? terminando, te hago... Te escucho. Hola. ¿Ahí escuchás bien? Sí, ahora sí. Hola, hola. Hola. Dale, Jerónimo, te está escuchando. Orestes, Hola. No, lo que te quería preguntar, Orestes, es lo siguiente, para ir terminando. A ver, ¿cuál es tu opinión para esto que se está discutiendo esta semana en cuanto a flexibilizar la cuarentena? Por un lado, respecto a en cuanto a los efectos que puede tener COVID, y por el otro, si el Estado está preparado para retomar una determinada acto a cuidar a los trabajadores, ¿no? Mirá, como todavía no hay vacuna, lo más probable es que todos nos terminemos, o una parte importante, termine contrayendo COVID-19. Lo importante, y creo que debe ser así, concuerdo, es ir regulando los contagios de forma tal que no se sature el sistema de atención de la salud. El problema donde se producen las muertes se producen por dos causas centrales, porque hay patologías preestablecidas, estamos hablando siempre en términos generales, ¿no? Después hay excepciones. Los que tienen patologías determinadas y cuando no tenés forma de atenderlo, cuando no tenés respiradores, no tenés terapia intensiva cuando se agrava. Eso lo tienen que ir regulando. Es probable que flexibilicen, que se produzcan más contagios y que después vuelvan a contraer de vuelta la cuarentena. Después flexibilizar y después contraer. Cuando en los medios públicos se habla de pico, en realidad no es un pico como en un triángulo que sube y baja. En realidad Claro. va a llegar hasta un determinado nivel, se va a mantener tipo meseta durante un tiempo y después recién va a empezar a bajar. Es decir, esta va a ser una situación de meses que hay que ir cerrando y abriendo y cerrando. Esa va a ser la realidad, y lo que más hay que cuidar, obviamente, es la población de riesgo. Y respecto a lo que no somos población de riesgo, lo que tiene que haber es el sistema de salud funcionando para que pueda atendernos. Nosotros venimos de a duras penas conservar una buena parte del sistema de salud, pero gran parte fue destruido el sistema público. Y cuando el Ministerio quiso poner a disposición las unidades de terapia intensiva del sector privado, estalló el escándalo y esa medida, por lo menos hasta ahora, no salió. Hay muchos aprietes en nuestro país, no es que todos queremos el bien de todos, los empresarios, en su mayoría, sobre todo los grandes que tienen poder de lobby, siguen presionando. Y si no, basta ver cómo se comportan los grandes medios de comunicación a partir del que el empresario más rico en la Argentina, el presidente, tuvo el atrevimiento de decirle que era un miserable. A partir de ahí se alinearon todos los planetas en función de los intereses económicos, y los grandes medios de comunicación están actuando en consecuencia. Para eso también hay que estar preparado.
es importante el papel que juegan los medios más chicos como ustedes, que transmiten para cientos de personas, no para millones, pero bueno, son muchos cientos de emisoras que lo hacen a pulmón, y es bueno que la gente pueda escuchar otras miradas y otras voces que no tienen que ver con los patrocinantes económicos, como sí pasa en los grandes medios de comunicación. Pero hay que tener mucha paciencia. Creo que tenemos un gobierno en el cual podemos confiar en términos generales, aunque podamos criticar alguna cosa y tener algún desacuerdo, o que queramos que las cosas se hagan más rápido en determinado sentido, pero me parece que en esto salimos entre todos, o no salimos, o salimos muy mal parados, como decía la vieja CGT de los argentinos, solo el pueblo salvará al pueblo. Dale, Orestes, te agradecemos mucho por la nota, te mandamos un abrazo y disculpa por la desprolijidad. No, se entiende, estamos todos con dificultades, además internet se satura porque todo el mundo está utilizándolo, así que es una complejidad para todos. Les mando un abrazo y muchas gracias por llamar.